El capítulo 17 de Génesis, estamos viendo cómo Dios se le aparece a Abraham cuando él tenía 99 años. Se le aparece y le dice que él es todopoderoso y que por tanto él tiene que andar delante de él de forma perfecta. Esta idea de perfecto no es sin pecado, sino en integridad de corazón, porque él va a establecer su pacto, va a multiplicarlo, y Abraham reacciona ante eso postrándose ante el Señor, y nuevamente el Señor le recuerda que Él está con él, que el pacto va a hacerlo con él, y le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa Padre de muchas naciones. Lo que está haciendo Dios aquí es recordar este pacto, está reafirmando o confirmando el pacto que Dios ya había establecido con Abraham, y le recuerda que este pacto va a ser no solo para él, sino que también para su descendencia. Este pacto tendrá una señal, ya lo conocido como la señal del pacto, y esa señal será la circuncisión. Les dice que todo varón que esté en el pueblo debe ser circuncidado en la carne de su prepucio, y esto será una señal. A los 8 días debía entonces todo varón circuncidarse, no solo los que estaban nacidos en su casa, sino que también los extranjeros, los siervos, todos los que estuvieran en el pueblo debían circuncidarse. Aquel que no se circuncidaba, nos dice el versículo 14, que esa persona sería cortada del pueblo. Esto quiere decir que sería eliminada, que sería juzgada por el Señor, finalmente moriría. Y luego de eso, Dios va y cambia el nombre de Sarai, que era mi princesa, a Sara, que es princesa, porque también le dice que ella será la madre de naciones. Abraham, ante todas estas promesas, se siente abrumado y piensa para sí mismo: ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y a Sara, que tiene 90 años, concebirá? Nos dice la escritura que Abraham se ríe pensando esto para adentro, entonces manifiesta cierta incredulidad de las cosas que Dios le está diciendo. Entonces Dios vuelve a recordarle ciertas cosas. Primero, Abraham le dice a Dios en estos pensamientos que Ismael viva delante de él, pero Dios le responde que no, no es Ismael, no es él quien será su descendencia, sino que Sara va a tener un hijo, y ese hijo será Isaac, y con él va a ser este pacto perpetuo que le había prometido. Ciertamente Ismael va a ser bendecido, va a ser fecundo, va a multiplicarse y va a tener príncipes y naciones, pero no es con él con quien va a establecer este pacto, sino que va a hacerlo con Isaac, su hijo. Entonces Abraham, obedeciendo todo lo que el Señor le había dicho, dice que toma a Ismael, que tenía 13 años, a todos los siervos de su casa, a todos los comprados con dinero, a todos los varones que habían en su casa, y lo circuncida, obedeciendo entonces a este mandato que el Señor le había dado. ¿Qué podemos meditar sobre esto, mis hermanos? Podemos meditar, en primer lugar, que Dios es fiel y todopoderoso. Recuerden el capítulo anterior: Abraham había pecado, había seguido las prácticas paganas de la época. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel porque Él es fiel a su pacto. Y no solo fiel, sino que Dios es todopoderoso. Y le va a decir esta frase, todopoderoso, porque a pesar del pecado de Abraham y Sara, Dios va a llevar a cabo sus propósitos. Y va a llevarlo de las formas que ellos piensan que es imposible que se pueda realizar. Tal vez podremos estar pensando nosotros en alguna promesa que vemos en la escritura y decimos: ¿cómo podría cumplirse esto? ¿Cómo se podría llevar a cabo? Es casi imposible. Bueno, la verdad es que Dios es todopoderoso y puede llevar a cabo sus propósitos de unas formas que nosotros no pensamos ni imaginamos. Y eso es lo que hace que Dios sea Dios, porque Él es todopoderoso. También nos dice y nos habla acerca de la señal del pacto, que era la circuncisión, que quería ilustrar el sacar al pueblo, al sacar el pecado de nuestra vida y el entregarse completamente a Dios. Los profetas usaron esta misma imagen para señalar que Dios quiere que circunciden el prepucio de su corazón. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, también lo vemos en el profeta Jeremías, y el apóstol Pablo también sigue esta misma idea en el capítulo 2 de Romanos. Nos muestra que hay una señal del pacto. Esta señal del pacto indica que nosotros nos es llamado a limpiar nuestro pecado, a apartarnos del pecado. Y cuando nosotros conocemos al Señor, entonces nosotros somos limpiados de nuestros pecados.
Y nos podemos preguntar si verdaderamente fue limpiado nuestro corazón a través de la obra de Cristo. Hemos llegado a buscar al Señor y a arrepentirnos de nuestros pecados. Hemos muerto a todos estos deseos pecaminosos que habitan en nuestra vida. Vivimos una vida renovada para el Señor. La señal del pacto apunta a eso, a santificación, a entregar nuestro corazón por completo a la obra de nuestro Dios. La incredulidad de Abraham también nos confronta con esta verdad. Es la incredulidad que nosotros mostramos y manifestamos muchas veces a las promesas que la palabra de Dios nos muestra. Pensamos igual que Abraham y decimos es poco probable o es imposible que esto pudiera llevarse a cabo. Sin embargo, Dios, que es todopoderoso y sabio, lleva a cabo sus propósitos de la forma que no esperamos. Y aunque Abraham ciertamente fue un incrédulo, como nosotros nos somos en muchas ocasiones, Abraham obedeció lo que Dios le exigió, no de forma perfecta, porque él ya se había reído e incluso había pecado en el capítulo anterior, pero de igual manera llevó a cabo lo que Dios le había exigido. Nosotros también nos acercamos a la presencia de Dios y obedecemos sus mandamientos no de forma perfecta, porque si no cumpliríamos la ley de Dios, lo cual es imposible. Lo hacemos por medio de Cristo, nuestro Cordero, nuestro Salvador, el cual nos ha dado este pacto glorioso que no está basado en nosotros, sino que está basado en la obra de la cruz del Calvario. Podemos descansar en su obra soberana y saber que Él va a llevar a cabo sus propósitos a pesar de nosotros. Que el Señor les bendiga.